Hoy vamos a trabajar con la función buscar b. La función buscar b busca un valor en la primera columna a la izquierda de una tabla y devuelve un valor en la misma fila desde una columna que yo le indico, que yo especifico. Vamos a ver algunos ejemplos de uso de esta función. Yo, por ejemplo, aquí les voy a mostrar. Tengo una lista de alumnos, ¿sí? Que en este caso tienen 20 registros nada más, pero podrían ser muchos más. Por lo tanto, me podría servir ubicar datos sin tener que buscarlos a mano, digamos. Entonces, por ejemplo, supongamos en el número de orden yo puse números secuenciales, pero podrían ser números de documento e incluso podrían estar ordenados los alumnos en forma alfabética, entonces los documentos no nos quedarían ordenados para encontrarlos fácilmente. Entonces, supongamos que yo pongo aquí un 5, fíjense que me aparece el registro 5, que es Nina Centeno, y su mail, para ubicarlo fácilmente. Si pongo el registro 19, me aparece el registro en cuestión. Esto lo hice mediante una función buscar b. La función buscar b tiene 4 argumentos. Vamos a borrar esto que tengo ya hecho para mostrarles cómo se utiliza. Van a ver que es muy sencillo. Tiene 4 argumentos. Yo me voy a parar en el lugar donde quiero que me devuelva el primer dato, que sería el nombre de mi alumno. Y voy a empezar, como se trata de una función, con un igual. Y luego el nombre de la función, que dijimos que era buscar b, por buscar en vertical, quiere decir. Abro el paréntesis y lo cierro para no olvidarme y que no me dé error de sintaxis. El primer argumento va a ser marcar el sitio donde yo voy a buscar o voy a ubicar el valor a buscar. Va a ser aquí en A25, luego coma. El segundo argumento va a ser marcar la matriz o la tabla donde yo voy a buscar. Marco esa tabla, ¿sí? Todo el rango donde voy a buscar. Coma. Ahora voy a decirle qué columna quiero que me devuelva. O sea, yo quiero que me devuelva el registro del alumno. Voy a pedirle que busque o que devuelva, que informe la segunda columna. Y por último, voy a poner un valor lógico que puede ser verdadero o falso. Si escribo falso, le estoy pidiendo una coincidencia exacta. Como yo quiero una coincidencia exacta de nombre y apellido, o de número de orden, mejor dicho, que es lo que va a buscar, le pongo falso y le doy enter. ¿Qué me está diciendo aquí? No aplica porque no puse nada que quiera que busquen, ¿sí? Por eso me dice no aplica. Si yo le pongo el número 12, por ejemplo, me devuelve el registro 12, que es Sebastián Merlo. Ahora yo quiero que aquí me haga lo mismo con el mail. Puedo copiar este valor, ¿sí? Lo busco de aquí, ¿sí? Puedo copiar este valor, control C, vengo aquí, le pongo control B para que me lo pegue. ¿Y por qué me vuelve a decir Sebastián Merlo? Porque recordemos que el segundo valor que yo le mostraba era el número de columna, ¿sí? El tercer atributo que le mostraba era el número de columna. Y yo aquí quiero que me devuelva la columna 3 para que me devuelva el mail. Le doy enter, ¿sí? Y ahora sí me devolvió el mail. Lo voy a ubicar en el centro para que se vea igual que el anterior y listo. Ahí me está faltando el recuadro, lo voy a recuadrar. Bien, vamos a probar si esto funciona. Supongamos que pongo 20, fíjense que me devuelve el nombre del alumno y su mail, tal cual está en la lista. Vamos a ver otra aplicación de la función buscar b, combinada con algún que otro sí, alguna otra operación que vimos en ejercicios anteriores. Fíjense, yo aquí estoy haciendo una factura de compra, ¿sí? Tengo una base de datos, una tabla, donde yo volqué los productos y su precio y un número de artículo, que aquí también lo hice en forma secuencial. Quiero que
saque los datos de este registro para poder facturar. Entonces yo aquí voy a poner, por ejemplo, la cantidad que me piden, 3, ¿sí? Y voy a buscar papas 16, ¿sí? Y allí me lo facturo. ¿Cómo logré que me traiga la descripción del artículo y el precio unitario? A partir de una función, precisamente buscar B. Ahora vamos a ver cómo hacerlo desde cero. Yo por eso lo tengo ya copiado en la hoja 3 de esta planilla de cálculos, de este libro, ¿sí? Supongamos que le pongo 6 y el artículo 19 que me tiene que aparecer el tomate, ¿sí? Y ahí me facturó, ¿m? Y me sumó el total. Bueno, vamos a la hoja 3 y vamos a hacerlo desde el vamos, ¿sí? Ya tengo todo en blanco. ¿Qué voy a hacer aquí? Yo quiero que al introducir un número de artículo me devuelva la descripción y el precio unitario sacando los datos de esta tabla. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a ubicar ahí y voy a poner un igual. ¿Y qué función voy a usar? Buscar B. Abro y cierro, ¿sí? El paréntesis para no olvidarme. ¿Cuál era el primer dato que tenía que poner? El lugar donde voy a introducir mi registro. Allí, coma. ¿Qué viene luego? La tabla donde voy a buscar. Voy a marcar la tabla donde voy a buscar, del primero al último registro. Listo. Voy a poner coma de nuevo. La columna que quiero que me devuelva. ¿Qué quiero que me devuelva? El producto. Entonces voy a marcar la segunda columna. Punto y coma. Y por último, verdadero o falso. Como quiero que mi coincidencia sea exacta, voy a poner falso, ¿sí? Y le voy a dar enter. ¿Qué me está diciendo? Que no puse ningún número de artículo. Supongamos que ponga 1. Fíjense que ya sí me aparece acelga por paquete, como dice en el 1. ¿Sí? Vamos al precio unitario. Para eso voy a tener que volver a hacer una función buscar B. La vuelvo a hacer para que la vean. Vuelvo a poner buscar B. Por eso no copio. Abro el paréntesis. Primer registro. ¿Dónde voy a introducirlo? Nuevamente aquí, en el 1. Coma. ¿En qué tabla quiero que busque? Nuevamente indico la tabla. Bien, allí estoy. Coma. ¿Qué quiero que me devuelva? La tercera columna, porque quiero que me devuelva el precio. Coma. Y ahora voy a poner falso, porque quiero una coincidencia exacta. No cerré, cierro, ¿sí? Y le doy enter. Fíjense que me devuelve el precio. Cuando pongo 1 aquí, me dice acelga y el precio 41 pesos. Si pusiera 6, por ejemplo, me diría cebolla y el precio 27. Ahora, quiero que en el subtotal a mí me calcule cuánto va a pagar el cliente de acuerdo con la cantidad que solicita. Supongamos que solicita 2, ¿sí? Entonces yo quiero que aquí en subtotal me multiplique la cantidad por el precio unitario. Entonces voy a empezar con un igual para indicar que es una fórmula. Igual. Y ahora quiero que me multiplique la cantidad por el precio unitario, que es este, ¿sí? Y le doy enter. Fíjense que me multiplicó. Bien. Ahora, voy a tener un inconveniente aquí. ¿Cuál inconveniente? Fíjense, voy a copiar la función buscar B hasta el final de mi columna, ¿sí? Ahí, bien. Y fíjense, este es el inconveniente que les decía. Voy a copiar esta fórmula también hasta el final para que aplique el mismo buscar B y voy a ver, me quedó uno afuera, ¿sí? Hasta ahí. Y voy a copiar este también para que me multiplique la cantidad de artículos por el precio unitario hasta el final. Bien, me aparece este NA. ¿Por qué? Porque no puse ningún número de artículo y entonces la función buscar B no se está desarrollando correctamente. Ahora, yo no quiero que en una factura me aparezca todo esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la forma de que pueda obviar esto? A ver, por empezar, aquí en la descripción me pone no aplica porque yo todavía no puse ningún artículo. Entonces,
Voy a eludir esto con un sí condicional, con un sí, con una función sí. A ver, aquí en buscar B, en vez de empezar por un buscar B, voy a insertar inicialmente un sí, igual sí. Abro paréntesis, ¿sí? Y entonces, ¿qué voy a poner? Si el artículo, ¿sí?, es mayor que 0, ¿sí? Recordemos cuál era el argumento, cuáles eran los argumentos de la función sí. Si, primero la condición, ¿sí?, G3 es mayor que 0, entonces que busque, que ejecute la función buscar B, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa si no? Si no, quiero que no me devuelva nada, dos comillas, y cierro la función sí. ¿Se entiende? A ver cómo lo hice. Fíjense, si G3 es mayor que 0, o sea, si yo incorporé un número de artículos válido, no voy a tener artículos negativos, entonces puse G3 mayor que 0, entonces que ejecute la función B. Si no, buscar B, perdón. Si no, que me deje la casilla en blanco. Voy a darle Enter y fíjense, como tengo aquí en artículo un número mayor que 0, que era el artículo 6, me ejecutó la función buscar B. Pero si yo no lo tengo, como en el resto de los ítems, fíjense, me olvidé, no arrastré el último, de vuelta, estoy viendo mal, ahí está, no me aparece nada. ¿Por qué? Porque ejecutó la función sí. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo, voy a incorporar una función sí. Sí, entonces, ¿qué dije? Abro paréntesis, sí. El artículo, dijimos, es mayor que 0, entonces que ejecute la función buscar B. Si no, ¿sí?, paréntesis y paréntesis, o sea que deje el espacio en blanco, ¿sí? Y le doy Enter. Fíjense, ahora cuando lo copie, a ver, dejé algo mal, aquí salté mal, ahí está. Bien, cuando copie esta fórmula me va a dar a eliminar el no aplica de todos los ítems. Y acá ya me informó 0 porque como no hay nada aquí, no tienen que pagar nada. Bien, supongamos ahora que pongo 6, artículo 18, ¿sí? Fíjense que ya sí me lo sumó. Ahora, cuando yo quiera que aquí me ponga el total en pesos, ¿sí?, voy a tener que sumar todos los ítems de aquí. Entonces, ¿cómo hago? Marco desde el primero hasta el último y le marco autosuma y bueno, una suma. Quiero que me haga hasta el final, ¿sí? Bien, listo, me sumo 438 y así puedo seguir facturando. 5, por ejemplo, artículo... Ay, me fui. 5, artículo 9 y ya me ubico, ¿sí? Bueno, esta es una forma de utilizarlo. Espero, bueno, aquí voy a tener que ajustar un poco para que me aparezca el total. Pero bueno, esta es una idea de cómo aplicar la función buscar B incorporada con la función sí. La tarea de hoy es reproducir con una serie de artículos. Tienen que poner 15 artículos por lo menos en su lista de productos y precios y luego reproducir una factura de compra, ¿sí?, con todas las funciones andando como les mostré aquí. Los espero en Classroom.